En ocasiones, el cine nos puede transportar a lugares que no conocemos o que creemos conocer. En ocasiones también, el cine nos puede transportar a realidades que creemos conocer, pero no entendemos. Esto me pasó con la película Espiral, que vimos para la tarea de inglés. La premisa es la historia de Diamantina. Diamantina es una chica joven, bella, que vive en un pueblo, con su padre, su hermana y su mamá. Diamantina tiene un enamorado, Santiago. Santiago es un joven pobre, hijo de la autoridad de la región. Cuando Santiago va a pedir la mano de Diamantina, el padre de esta, un alcohólico golpeador, le exige una dote que en ese momento Santiago no puede contemplar. Entonces, Santiago decide irse al otro lado a trabajar y juntar dinero. Pasan los años y Santiago regresa, pero para este entonces Diamantina ya está embarazada de un esposo que también le golpeaba, repitiendo ciclos. Entonces Santiago, con el corazón destrozado, se regresa nuevamente a Estados Unidos. Vuelven a pasar los años y Santiago regresa una vez más al pueblo para enterrar a su primo que fue con él al otro lado. Pero entonces Santiago conoce a la hija de Diamantina, una versión más joven e igual de bella que como él recortaba a Diamantina de niña. Diamantina, emocionada al principio, quiere regresar y entablar algún tipo de conversación con Santiago, pero este, en vez de eso, solo tiene ojos para la hija menor de edad de Diamantina. Entonces, Santiago empieza una búsqueda por querer comprar a la hija de Diamantina para poderse casar con ella, cosa que es común por los usos y costumbres en las comunidades indígenas de nuestro país, aún en la actualidad, cosa completamente reprochable. Por supuesto que la hija de Diamantina no acepta y reprende a Santiago, que éste trata una vez más de convencer al abuelo de la niña de vendérsela a cambio de $3,000. Al final de la película, la niña y Santiago tienen una especie de confrontación donde este, borracho, no puede llevar a cabo el secuestro de la niña y ella regresa con su mamá. La película es sumamente interesante porque nos habla de muchos temas que a mí en lo personal me encantan y que creo que todos los mexicanos tenemos que entender para entender dónde estamos y de dónde venimos. Por ejemplo, los prejuicios religiosos de la gente mayor, las condiciones de aislamiento tecnológico de las comunidades, el reflejo de los efectos de la migración en las comunidades y los pueblos, el estado de indefensión en el que se encuentran sobre todo las mujeres y los adultos mayores en estos mismos pueblos, donde no existe ley y no existe una estructura de gobierno sólida que los proteja. Asimismo, no existen calles pavimentadas, no existen escuelas de tiempo completo y no existen hospitales. Después, tocamos temas como la educación sexual, la planeación familiar, el alcoholismo, el rezago cultural, consecuencia del machismo, el utilizar a Dios como excusa para la miseria humana o para lo que no podemos entender. Después del regreso de Santiago, podemos ver la vergüenza de la madre, la confrontación, el cómo somos y cómo queríamos ser y en realidad cómo terminamos ser. La pérdida del valor económico de un pueblo, porque hay un punto donde una de las madres de los muchachos que se van a Estados Unidos construye y construye su casa, pero los hijos no quieren regresar al pueblo. Entonces ese dinero se pierde, el valor económico del pueblo se pierde. El pueblo es un pueblo donde cultivan y donde tienen a sus chivos, a sus ovejas, y pues esa es la actividad principal del pueblo. Viven en el rezago, viven en la miseria. Aún así, viven felices y viven muy orgullosos de sus tradiciones, lo cual es algo que me deja un sabor de boca un poco mejor. Al final de cuentas, podemos ver ya al final de la película la trata de blancas, cómo los usos y costumbres permiten que crímenes se lleven a cabo, los matrimonios infantiles, que es otra cosa que deberíamos aborrecer. Al final esta película termina en una nota dulce, en algo bueno, porque pues es una película que va en ese giro, pero la realidad de México es muchas veces diferente. Es muy interesante y tenemos que comprender que esto también es el México de verdad y entender el rezago, aborrecer el rezago y no a las personas que están rezagadas. Saludos.